En estos días de vacaciones nos encanta estar en la playa, consumidos en la piscina y ahí empiezan los dolores de oído. Inclusive cuando uno anda en el carro y le pega el chiflón y uno no anda la protección adecuada. La doctora Rebeca Campos nos va a ayudar a prevenir y nos va a explicar cómo atender este malestar a tiempo y sin complicaciones. Doctora, muy buenos días y por favor explíquenos cuáles situaciones propician el oído del nadador. Hola, buenos días. Bueno, el oído del nadador es lo que es, comúnmente se conoce como una otitis externa. Otitis es inflamación o infección. Entonces, normalmente el oído tiene tres partes. Esta es la entrada al conducto externo, este es el tímpano, este es el conducto y este es el tímpano. Estas otras dos partes del oído están totalmente aisladas. Entonces, el oído del nadador se va a presentar cuando hay un exceso de humedad en el conducto auditivo externo o en el conducto del oído, que es donde se aloja la cera. Entonces, esa humedad va a favorecer que haya crecimiento de bacterias. Eso va a hacer que la piel del conducto se inflame, se ponga roja, empiece a secretar pus básicamente y se cierra. Doctora, ¿cómo puedo identificar o cómo sé yo que ya eso es una infección? Usualmente las infecciones de oído se caracterizan por dolor. Entonces es un dolor que va incrementándose. En lugar de que le dio un dolorcito y se le quitó, es un dolor que va cada vez aumentando y por lo general el paciente empieza a sentir como que el oído se le tapa. Entonces dicen, es que ya lo siento como una presión, o siento tapado, o siento que no oigo igual. Entonces ya es una señal y en algunas ocasiones pues sí empiezan a secretar pus, ¿verdad? También por el conducto. Ahora, doctora, muchas veces hemos dicho aquí que no se debe, ¿verdad?, limpiar el oído con aplicadores, sino más bien con el dedo o con el paño inclusive. Si regularmente nosotros dentro de nuestro aseo personal está limpiarnos el oído, ¿eso podría hacer que nos expongamos con mayor facilidad a alguna infección? Sí, claro que sí, porque si tenemos, digamos, bueno, la gente se mete aplicadores, la gente se mete prensas, la gente se mete llaves, se mete de todo. Este conducto mide de 2 a 3 centímetros, o sea, es muy pequeñito. Entonces, si cualquier instrumento que uno se meta al oído rasga o rompe un poquito la piel, eso va a favorecer la entrada de bacterias. Es la misma otitis, es la misma infección que la del nadador, nada más que ocasionado por la persona que está constantemente manipulándose el oído. ¿Qué hacemos, digamos, si nosotros tenemos demasiada cera en el oído, o sea, ya algo abundante? A ver, la cera en condiciones normales sale sola. Algunas personas tienen condiciones como que la cera es muy seca o que tienen resequedad del conducto, entonces la cera se queda acumulada. Entonces sí hay personas que necesitan una limpieza por un profesional cada cierto tiempo, cada año, digamos. Entonces, si la persona se está metiendo cosas al oído, es muy probable que la cera que se produce en esta parte, que es la más externa, se la vayan a empujar y entonces se forma un tapón de cera. Y entonces, pues evidentemente eso le va a generar picazón, sordera y hasta dolor incluso. Entonces, en ese momento lo mejor es acudir al profesional porque si la persona se empieza a echar agua, pues puede favorecer una infección. Y las gotas que usualmente la gente usa para deshacer la cera, lo que hace es hacer la cera como más pastosa. Entonces, ella se va hacia el fondo y se va a tapar más el oído. Entonces, sobre esto, doctora, ¿cuál sería su recomendación? En el caso, digamos, de las otitis del nadador, lo que se recomienda es, si la persona hace otitis o infecciones recurrentes asociadas a la exposición a agua, o sea, que van a piscinas y ya se infectan, entonces es dos cosas, usar tapones contra agua y cuando salen de la piscina ponerse gotas de alcohol. O sea, si el tímpano está íntegro, el alcohol no va a pasar más allá. Entonces, el alcohol lo que va a hacer es secar la humedad y evitar que esas bacterias proliferen. O se puede hacer una mezcla que es mitad alcohol, mitad vinagre blanco. Eso lo que hace es regular la acidez de la piel del conducto y evitar las infecciones. Ahora, doctora, la gente que se queja mucho de sentir como truenos o rayos, ¿verdad? Ahí como estruendos en el oído, ¿a qué se debe? Bueno, eso ya sí es otra cosa. Usualmente eso puede ser o un problema en el oído medio. El oído medio es el que se comunica con la nariz, el que a uno se le tapa, digamos, cuando estamos con gripe y tenemos que taparnos la nariz y sacar el aire, por así decirlo. O problemas a nivel del nervio auditivo. Entonces, usualmente las otitis
del nadador no van a producir estruendos o ruidos anormales. Usualmente lo que provocan es oído tapado o sordera. Ahora, doctora, si nosotros nos bañamos en aguas empozadas o que están ahí durante muchísimo tiempo, ¿verdad? ¿Qué podrían estar de repente contaminadas? ¿A qué nos exponemos? Pues nos exponemos a una infección, evidentemente. Nada más que la gente a veces dice, ¿será que la piscina a la que fui estaba sucia? Usualmente la infección no es porque el agua estaba sucia. La infección es por la humedad que se genera dentro del conducto. Ahora, ¿en qué nos afecta, por ejemplo, si nos bañamos en una piscina de esas que usted llega y hasta que huele a cloro? Eso lo que puede generar es irritación del conducto como por una alergia. Entonces sí les puede generar a alguna gente resequedad, que le salgan como escamitas, o la gente dice es que me pica mucho el oído. Entonces, pero eso ya sería más como una alergia, no tanto que le vaya a generar una infección. O sea, la alergia sería si el agua tiene mucho cloro. O muchos químicos, sí. Igual que como la gente cuando se mete, igual también en la nariz empiezan a tener síntomas como de rinitis. Por ejemplo, doctora, ¿en qué caso recomendar un tapón? Porque usted nos han dicho, ¿verdad?, en múltiples ocasiones que todo lo que uno se mete en el oído pues no es lo correcto, y muchos de esos tapones son para meterlos en el oído, ¿verdad? Entonces, pues ahí estaría como una contradicción. ¿En qué momento sí se podría recomendar pues utilizar los tapones? ¿Cuáles, por ejemplo, a la hora de ingresar a la piscina? A ver, hay tapones, o sea, los tapones se utilizan más frecuentemente en personas que hacen infecciones cada vez que se meten al agua, y personas que sufren de picazón crónica del oído, porque hay gente que sufre de picazón crónica y no tiene cera, simplemente el resequedad. Los tapones tampoco es que uno se los puede meter hasta llegar al tímpano, o sea, usualmente los tapones se quedan en esta parte. Entonces, si son personas que recurrentemente hacen infecciones o personas que sufren de picazón crónica de oído, sí se recomienda usar tapones, incluso a la hora de bañarse. Hay personas que hasta la hora de bañarse tienen que usar tapones. Sí, son súper sensibles. Doctora, vea, ahora el sol está radiante y como lo vemos en pantalla, uno va y compra una piscina plástica, ¿verdad? Pone y ahí pasan los chiquillos chapoloteando todo el día prácticamente. ¿Qué recomendaciones daría usted para el cuidado de esa agua? ¿Cuánto tiempo la puedo dejar ahí? O si le debo de poner algo para cuidar el oído de los chiquillos. O sea, en realidad el agua empozada pues nunca va a ser buena, ¿verdad? Pero si se cambia, qué sé yo, o sea, de estas piscinitas que compran, si se cambian cada día, cada 2 días, no va a pasar nada. El problema no es si el agua está contaminada o no, que usualmente aquí tenemos agua potable, en Costa Rica, en todo lado, entonces es muy difícil que esté contaminada. Es la humedad lo que hay que prevenir. Entonces, lo que sí se recomienda es que saliendo de la piscina le pongan unas gotitas de alcohol al oído y el oído se seca. Y entonces ya se previene la infección. ¿Cuántas gotas de alcohol? O sea, uno puede llenar el conducto, 4 o 5 gotas de alcohol. Y después lo saco. Ajá, y después se lo seca. Claro, las personas que sí tienen algún daño en el tímpano no pueden usar alcohol. ¿Y alcohol puro? O sea, de ese que uno compra en la farmacia, sí, digamos. Del que uno compra en la farmacia. Ahora, doctora, muchas veces la gente compra glicerina o gotas para los oídos. ¿En qué casos se recomienda y en cuáles definitivamente no? Bueno, yo la glicerina no la recomiendo nunca, a no ser que sea una persona que llega a hacerse una limpieza de oídos y está muy adherida a la cera y entonces es muy difícil sacarla por los métodos convencionales como aspiración, como manipulación con pinzas. En esas personas yo sí recomiendo glicerina. Si la gente se pone glicerina, por ejemplo, y tiene un tapón de cera, ese tapón de cera como que se va a inflar. O sea, va a crecer. Sí, va a crecer y se va a tapar más el oído. Y no va a salir. O sea, no sale solo. Con ponerse glicerina, el tapón de cera no sale solo. Y si la persona no tiene cera y se está poniendo constantemente glicerina, lo que está haciendo es quitándole el poquito de cera que el oído sí necesita como protección para evitar infecciones, y entonces más bien empiezan las resequedades, empieza la picazón de oído, y entonces eso ya después desencadena en que la gente se esté metiendo cosas y en una infección, y es un círculo vicioso. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por aclararnos esas dudas y acompañarnos esta mañana. Muy amable. Gracias a usted.